El Poder de la Visión es el programa de hoy. Este es UPL 360, un programa extraordinario. Tenemos a Misael Argeñal, quien nos va a hablar de este interesantísimo tema. No se vaya. Las relaciones familiares son todo un desafío. Siento el deseo de ser una consejera de familia y ayudar a muchas parejas. Estudia algo muy tuyo, el Diplomado en Orientación Familiar. Qué bueno que está con nosotros Juan Carlos, el Poder de la Visión. Así es, y tenemos al apóstol Misael Argeñal, de origen hondureño, que es pastor de una de las iglesias cuadrangulares más grandes del mundo, según me cuentan. Exactamente, y vamos a introducir en su momento al pastor Misael, pero hablemos de eso del poder de la visión. ¿Qué tan poderoso puede ser una visión? Bueno, la visión que tuvieron los hermanos Wright, por ejemplo, fue una visión parece que era una fantasía, pero hoy es una visión que ha transformado el mundo entero. Hablando hace un par de semanas en mi iglesia madre, hablé del poder de la visión y hablé cómo la visión hace un trabajo extraordinario en un jovencito de 17 años, que era yo en ese momento, ¿no? Hace 30 y tantos años. Y entonces, cómo esa visión me moldea y me lleva a me lleva toda una trayectoria. La visión, cuando usted tiene una visión y le ofrecen, digamos, $5 millones por mes y tiene una visión, desecha el dinero porque la visión es demasiado poderosa. Así es, la visión atrae, la visión arrastra, la visión esclaviza. Uno da la vida por la visión. Es decir, ahí no vale dinero, no vale posición, no vale nada, sino que la visión es lo suficientemente poderosa. Así es, y en esta ocasión estamos abordando ese tema. Y Misael Argeñal es un hombre único para eso. Con una visión clara y que Dios le dio a él, que no se la copió a nadie, no. Y que él pudo ser testigo de cómo esa visión se transformó de una visión a una realidad. El hombre comienza en los antros de prostitución de San Pedro Sula. Dice él que mientras predicaba, de fondo tenía el perro mocho. Tenía todas las... Tenía los tigres del norte, pues, las rocolas, me imagino, allá del barrio Medina, qué sé yo, de San Pedro Sula. Pero el hombre predicaba y en ese ínterin recibe una visión de Dios, porque su madre le había profetizado que iba a ser pastor de multitudes. Así es. Y él comienza a ver la ciudad de San Pedro Sula, ya no como una simple ciudad, sino como su campo misionero, y que Dios lo mandaba a pastorear una ciudad, como él mismo afirma. De acuerdo. Entonces, ¿por qué no vamos a ese primer segmento de esta extraordinaria conferencia que diera el apóstol Argeñal? ¿Dónde dio esta conferencia? La cumbre de Universidad para Líderes en la ciudad de Chicago. Eso, una cumbre extraordinaria. Así es. Que vamos a recordar por muchísimo tiempo. Así es. Bueno, pues escuchemos al apóstol Misael Argeñal hablándonos del poder de la visión. Quiero hablarles hoy sobre el poder de una visión. I want to talk to you today about the power of vision. Habacuc capítulo 2, verso 1 y 2. In the book of Habakkuk, sobre mi guarda estaré. Sobre mi guarda estaré. Over the watch I shall be, Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. and I shall affirm my feet on strengths, Y velaré para ver lo que Dios se me dirá. and I shall see where the Lord will take me. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? And how shall I respond? Y me respondió y dijo: And he responded at me and said, escribe la visión he said, write the vision y declárala en tablas, and declare it on tablets, para que corra el que leyere en ella. so that those that hear it can run with it. Puedo describir la visión como una misión recibida de parte de Dios, I can describe the vision as a mission on behalf of God, hacia donde van todos nuestros esfuerzos y todas nuestras metas. where all our efforts and our goals go. Es un punto hacia donde ir. It's a place where to go. Es el motor que impulsa la obra de Dios. It's the motor that impulses the works of the Lord. Debe ser muy clara para It ser should be- entendida It should be very clear to be understood y para ser seguida por todos. and be followed by many.
primero viene una carga de Dios. First comes a burden from God. ¿Recuerdan la historia de Nehemías? Remember the story of Nehemiah? Cuando escuchó la noticia de cómo estaba la ciudad de Jerusalén, When he heard the news on how Jerusalem was looking, las puertas quemadas, The la doors were ciudad burnt down. asolada the city was alone, y el sepulcro de los padres en abandono. and the fathers abandoned. Nehemías lloró, Nehemiah oró, cried and he prayed ayunó delante de Dios. and he fasted before the Lord. Y en ese tiempo de reflexión, lágrimas y ayuno, And in that time of reflections and tears and fasting, nace la visión de restaurar los muros de Jerusalén. the vision was birthed on restoring the walls of Jerusalem. En el secreto de Dios nacen las visiones. In God's secrets, that's where visions Somos are born. cargados y luego viene la visión. We're charged up and then the vision comes. Y en tercer lugar, la pasión para llevarla a cabo. And then in third place comes the passion to take it to place. La visión realiza al hombre de Dios The vision realizes a man of God. y de ordinario lo convierte en un hombre extraordinario. And from an ordinary man, he converts him to an extraordinary man. Y a su vez realiza a los hombres que le acompañan. And he can see the mans that accompany him. Ellos desarrollan, crecen And they develop and they grow. por estar ligados a un hombre visionario. Nuestra visión es ganar a Honduras y las naciones para Cristo. Our vision is to win Honduras and the nations for Pero Christ. tenemos una declaración de la visión But we have a declaration of the vision que dice así: somos un ministerio llamado por Dios that reads like this. We're a ministry y called by nacimos God, de parte de Dios and we are born from God para conquistar a Honduras y las naciones para Cristo. to conquer Honduras and the nations for Jesus. Cada barrio, colonia, Colombia, cada barrio, colonia, ciudad, pueblo, city, a town, aldea y caserío, aldea and caserío. la llenaremos con hombres y mujeres capacitados por el Espíritu Santo, We will fill them with men and women that are filled with the Holy Ghost, echando fuera las fuerzas del mal que han invadido ilegalmente tales territorios. putting out the powers of darkness that have invaded this place. Ensancharemos y extenderemos el reino de Dios, We will extend the kingdom of God, ganando esas almas para Cristo. winning the souls for Jesus. Y todos declaramos: tú y yo lo haremos. And all of us declared, No "You and I shall do retrocederemos it." jamás. We will not go back. Somos un ministerio We que are avanza. a ministry that advances. Y eso se introdujo en el corazón de nuestra gente. And that was introduced into the heart of Todo our el mundo people. lo recita, lo declara. Everyone would recite it Es and declare it. la posición hacia donde vamos como iglesia. It's the position where we're going as a church. Pero encuentro que en la visión But I find that in the vision, algunos puntos fundamentales que son muy importantes para desarrollarla. some fundamental points that are very important for developing. En primer lugar, In first place, el liderazgo es pieza fundamental. leadership is what starts a foundation. Líderes a quienes formar, Leaders that you form, a quienes transmitirle la visión, the ones that you transmit the vision una to, visión que sea muy clara a vision that's clear, para que corra el que leyera en ella. so that those that hear it can run with it. Un pueblo sin visión se pierde. You know, a people without a vision are lost. Y toda iglesia o empresa debe tener una visión clara. And every church and every business should have a ¿Hacia clear dónde vision vamos? towards where they're going, ¿Con quiénes vamos? who we're going with, ¿Cuándo llegaremos allá? when will we arrive, ¿Y cómo llegaremos? and how we're going to get there. Nosotros necesitamos saberlo. We need to know this. Y el liderazgo es pieza fundamental And the leadership is a fundamental para que piece la visión crezca y desarrolle. so that the vision can grow and develop, Haya florecimiento y también fructificación en la so that iglesia. it can be fruitful in the church. Y luego viene la satisfacción del hombre visionario y de los que le acompañan. Then it comes the satisfaction. Qué extraordinaria exposición la que hemos escuchado de parte del apóstol Misael Argeñal. Raúl, yo creo que este mensaje va a moverle el tapete a muchas personas en todo Iberoamérica, ¿no es A mí cierto? me lo movió. Cuando el hombre estaba hablando, yo estaba ahí agarrado de los quiciales del templo, mi estimado. La visión que Dios deposita, dice Misael Argeñal, en el corazón de un líder no solo lo realiza a sí mismo, sino que lo lleva a lugares jamás soñados y también lo hace que los miembros de su equipo lo acompañen. Así es. Y dice también él que los líderes crecen y se desarrollan cuando están al lado de un hombre visionario.
¿Por qué las iglesias fenecen? ¿Por qué las iglesias deserta a la gente? Porque falta visión. Porque falta visión. El otro día hablo a un pastor discípulo y le digo, mira, ¿qué pasa que no has estado en las reuniones? Es decir, reuniones que yo nunca voy, ¿verdad? Pero es que había escuchado, me dice, bueno, porque esos pastores no tienen visión. Y entonces yo tuve que decirle, mira, estás en lo correcto y te felicito. Sí. Es cierto, a veces escuchar personas más bien como que la visión se apaga, ¿no? Dicen que uno debe más bien echarle leña a la visión en vez de... Pero uno cuando escucha esas historias de que... De muerte. ¿Verdad? Entonces termina más bien ese perdiendo la tipo de motivación. reuniones, yo creo que me quedo viendo al Barça. Pero la otra cosa, le preguntan a Donald Trump que un tipo le dice, mira, estoy mal en las finanzas, tú eres un hombre próspero, ¿qué me aconsejas? Y entonces le pregunta a Trump, dime con quiénes son tus amigos. Eso es lo que define, lo define. O sea que el tipo de que si a mí me va bien o mal, ¿cuál es la receta? No, dime quiénes son tus amigos. Es decir, ¿qué es lo que tú estás escuchando, pues? Eso es. Entonces, si yo estoy al lado de un hombre visionario, si yo estoy al lado de un hombre que me está hablando con un lenguaje de desafío, de conquista, ostras. Va a aprender a aullar. Sí, es lobo, por supuesto. Y si yo me voy a un X lugar y comienzo a escuchar un acento, entonces comienzo a hablar como hablan los maracuchos o como hablan los mendocinos o como hablan de cualquier... ¿Por qué? Porque estoy escuchando eso todos los días, pero si estoy escuchando a un hombre sin visión, una organización sin visión y cuestiones de muerte, pues hombre... Definitivamente. La visión también es el resultado del deseo, el anhelo y la pasión de un hombre que desea hacer cosas grandes para Dios. Absolutamente, y Dios pone esa visión, y Dios pone visiones para hacer exactamente cosas grandes en la Biblia. Dios le dio una visión a Nehemías, por ejemplo, Dios le dio una visión a David, Dios le dio una visión a Pablo, es decir, esas cosas extraordinarias. Dirección dice que vayamos a pausa. Muy bien, pues permanezca con nosotros, no se vaya. Estoy consciente de mi llamado a ser una líder que trasciende. Necesito tener las herramientas para cumplir el destino que Dios tiene para mi vida. Estudia algo muy tuyo, el Diplomado en Liderazgo Avanzado. Un ejército de hombres ayudó a David a la realización de su visión. An army of men helped David to bring his vision into El reality. primer libro de Crónicas 12:21 The first book of Chronicle 12:1 dice así: estos reads like ayudaron this. a David contra la banda de merodeadores. He says these helped David against the people. Pues todos ellos eran hombres valientes But they were strong men, brave y men, fueron capitanes de su ejército. and they were captains of his army. Porque entonces todos los días venía ayuda a David Because each day help would come to David hasta hacerse un ejército grande to be a great army, como ejército de Dios. like an army of God. Aunque mi segundo tema es paternidad y mentoría, Even though my second topic has to do with parenting and mentoring, quiero decirles que el valor de un hombre de Dios o el trabajo más grande de un hombre de Dios I want to tell you that the value of a man of God, or the work of a man of es God, la dedicación a formar un ejército que le acompañe en la visión. is the dedication of forming an army that would help him and follow him. Si un hombre no prepara hombres, no está haciendo un trabajo valioso para la If a iglesia. man doesn't prepare a man, then he's not doing the right works for the church. Debemos invertirnos en ellos We need to invest in them y formar gente que hable como nosotros, and create people that speak like que us, crea como nosotros, that believe like que us, piense de la manera que that nosotros think the way we pensamos think. y que nos acompañe fielmente, and that they will always accompany us faithfully, Lealmente. loyally, obedientemente obedient, y lleno de convicciones and filled with convictions en el trabajo de la visión. in the works of the vision. El gran problema es que los pastores, You know, the problem en is su that mayor pastors parte, somos predicadores de la are iglesia. the major part of it because they're the preachers of the Nosotros church. debemos ser formadores de multitudes, We should be people that form padre de multitudes, muchedumbres, a father of many, gente que sienta la pasión de la visión en el corazón people that feel the passion in their hearts por ganar una ciudad y una nación para Cristo to Jesús. win a city and a nation for Jesus.
Ha habido una visión But there was a vision que comenzó a multiplicarse en la vida de muchos hombres. that started to multiply in the life of Y el many men. crecimiento ha sido muy importante. And the growth has been very important. En segundo lugar, In second place, en una visión necesitamos integrar al liderazgo. in a vision, we have to integrate leadership. El pastor debe ser como con ojo de águila, The pastor should have eyes like an eagle, un cazatalentos, one that captures talent, ver los potenciales que tenemos dentro de la iglesia one that can see the potential that's in the y church tomarlos para integrarlos a la visión. and take them to integrate them into the vision. No hay nadie que haya nacido sin inteligencia. There's no one that has not been born without Todos en la intelligence. iglesia somos valiosos Everyone in the y church todos debemos formar parte de la visión. has to be part of the vision. Integrarnos con toda la pasión de nuestra vida. We have to integrate ourselves. Extraordinario. Juan Carlos, este hombre realmente tiene el don de Dios para comunicar el evangelio, ¿no es cierto? Y eso lo podemos ver en, en su ministerio, en los resultados, en los efectos que este hombre de Dios ha tenido en toda una nación. Una de las cosas que él nos dice aquí es que uno de los éxitos del ministerio La Cosecha, que es el ministerio que él dirige, ha sido el hecho de que se ha dedicado a formar, a entrenar y desarrollar un ejército, un grupo de líderes que no solamente se han dedicado a soñar, sino que se han comprometido a conquistar. Así es, ¿qué pasa con una organización que cierra sus instituciones de educación, que no invierte en sus líderes, que no está dispuesta a preparar personas para que lleven a cabo la visión de la organización? Pues yo tengo una respuesta. A alguien allá en México no le gustó lo que yo dije, pero lo voy a decir de todas maneras. Hay que colgarlo de una viga, mi estimado amigo. Y estoy hablando metafóricamente, ¿no? Pero hay gente que hay que colgarla de una viga directamente. ¿Verdad? Hombre, porque es Sin metáfora ni nada. El otro día que mi amigo extracámara aquí me puso a hablar con una persona aquí, ostras, yo quería romperle un balde en la cabeza. Estoy hablando metafóricamente, para que la gente de la audiencia no vaya... Usted habla mucho metafóricamente. Sí, claro, alegóricamente, ¿no? Porque literalmente no puedo hacer eso, evidentemente, pero es que algunos tienen la cabeza tan cuadrada. Así es. Dice el apóstol que el éxito radica en dedicarse a formar un ejército de líderes que además de identificarse con la visión, también se identifican con su manera de pensar, de liderar, obedientemente siguen a su líder. Sí, es que debe haber obediencia y disciplina, no puede ser de otra manera. En el ejército la obediencia es definitivamente bajo la psicología del miedo. Pero aquí la obediencia debe ser no por miedo, sino por amor a Dios. Y porque en esta cuestión, si no hay disciplina, si no hay sumisión, si no hay obediencia, si no hay un sometimiento a la mentoría de un líder, entonces ¿cómo vamos a llevar a cabo el ministerio de la obra de Dios? Entonces la pregunta es, si un hombre de Dios, bueno, el apóstol Misael nos ha dado buenas ideas de cómo levantar un ministerio y hacerlo exitoso y llevarlo a estadios inimaginables. Entonces, ¿dónde quedan los métodos? Porque a veces las iglesias invierten grandes cantidades en implementar el método de crecimiento acá, el método de crecimiento allá, sin resultados. Para usar la terminología de mis amigos colombianos, están en la olla. ¿Verdad? Entonces, el secreto del crecimiento, de que una iglesia prospere, no está tanto en el método, sino en mover a los líderes. Hace años aprendí eso leyendo un libro allá del siglo XIV, siglo XV, que se llama The Power of Prayer, el poder de la oración, de M. Bounds, un hombre famoso. Entonces, este hombre dice, Dios no usa métodos. Dios usa hombres. Dios no bendice métodos, bendice, unge, llama, escoge, predestina, santifica hombres. Así es. Esa es la gran equivocación de los seres humanos, y los hombres son aquellos a quienes Dios les da visión. Dirección dice que es el momento de una pausa. Así es. Vámonos a una pausa. No se vaya. Las relaciones familiares son todo un desafío. Siento el deseo de ser una consejera de familia y ayudar a muchas parejas. Estudia algo muy tuyo, el diplomado en orientación familiar.
que cuando existe un hombre de visión, It's because when a man of vision exists, Dios nos va a enviar hombres de todos lados. God will send men from all Y algunos places. de ellos serán como los hombres que le vinieron a David a And some Siclag, of them will be like the men that came to David. enfermos del alma. They're sick they're in their soul. Pero la gracia de Dios en un hombre visionario, But the grace of God in a visionary man, lleno de la gracia del Señor, filled with the grace of God, un hombre hábil, a man with un padre y un mentor, a father, a mentor, los convertirá en hombres sanos, he will convert them to En hombres people that are libres. healed, leaders, en hombres guerreros, warriors, útiles inmensamente a la iglesia de useful Cristo. greatly for the church of Jesus Christ. ¿Qué hizo David con esos hombres? What did David do with these men? Les enseñó a usar la espada y el pavés, He el taught escudo. them how to use the sword and the shield. Les enseñó a saltar sobre rocas altísimas, He taught them how to leap over high rocks que solamente las cabras monteses podrían hacerlo. that only those mountain goats were able to Los do. volvió dinámicos guerreros, He made them to dynamic warriors, valientes como no había otro más, very vigilant like no one else. y los convirtió en sus generales, And he made them his en generals, hombres benditos que los cuidarían y los defenderían, blessed men that will defend him and take care of que him, pelearían por él that would fight for him y lo harían fuerte en la visión que Dios le había dado. and make him strong in the vision that God gave Pero him. para ello se requiere el tiempo de dedicación de un hombre, But for that is needed time and dedication of a más man. que predicadores. More than a preacher. Debemos ser formadores de hombres. We should be makers of men. Ese ha sido el trabajo de mi vida en Honduras. That has been the job of my He life in formado Honduras. generaciones, I would make generations, pastores, jóvenes, pastors, young ministros de people, Dios. ministers of the Ahora Lord. estoy formando una generación de niños de 9 a 13 años. Now I'm forming a generation of children Sí. from 9 No, to no 13 estoy years of jugando, age. no estoy jugando a la escuela dominical. I'm not playing Sunday school. Tenemos una iglesia infantil donde ellos cantan, predican. We have a Y hacen children's todo. church where they sing, they preach, and they do everything. Lo estamos formando en el discipulado. We're developing them in discipleship Porque en mi país perdimos una generación. because in our country we lost a federation. Un día yo llegué a un cementerio One day I arrived at a y el cemetery, que cuidaba el cementerio me dijo: and the one that takes care of the aquí cemetery hay told como me, 10,000 jóvenes enterrados. he said there's about Unos en 10,000 fosas young comunes. people buried here. Y le digo: ¿y quiénes son esos jóvenes? And we said, who are those young Los people? jóvenes de Maras, los que mató la droga. The youth that died in Y drugs. yo comencé a llorar ahí. And I started weeping. Y dije: Dios mío, And I said, Lord, ¿dónde estaba yo cuando esto estaba where sucediendo? was I when this was going on? ¿Qué nos ha pasado en nuestro país como iglesia? What has happened in our country Es que la iglesia de Cristo es religiosa. is that the church of Jesus Vive is so encerrada en religious. 4 paredes. They live Cuando concealed in nuestro 4 trabajo walls. está afuera en When la our work calle, is outside, hablar a tiempo y fuera de tiempo, to talk in season and out of el season, levantarnos para clamar, para interceder, to arise and declare and intercede, para llorar por los perdidos, to weep for the lost, por la recuperación de la nación. for the recovery of the nation. Necesitamos nosotros como iglesia de Cristo tener cambios. Ha sido una exposición extraordinaria, la gente ha sido bendecida por esta conferencia del apóstol Misael Argeñal, y qué bueno que usted ha tenido la oportunidad de acompañarnos, Raúl. Es correcto. Aquí Misael Argeñal afirma que el éxito ha consistido en que él ha transferido esta visión a sus líderes y los ha desafiado y los ha enviado a otros lugares para que esto no se quede en San Pedro Sula, sino que vaya a otros países y a otras áreas geográficas de Honduras. Así es, él ha incursionado en tantísimos ámbitos de la vida de esta nación centroamericana. Ha sido usado por Dios en el ámbito de la política, de la educación, está al frente de universidades, de medios de comunicación, y todo nace, Raúl, por esa pasión y por ese desafío constante que él ha tenido a sus propios líderes. Dice que se ha especializado en enseñarle a sus líderes a creer en sí mismos. Wow, increíble, ¿no? Eso es algo muy poderoso, especialmente cuando estamos hablando de una de las naciones más pobres del hemisferio. No, de una de las naciones que no creen en sí mismos. Así Creen es. en los extranjeros, Así es. pero no en sí mismos. Y eso es lo que marca la diferencia. Les ha infundido un espíritu conquistador y han decidido conquistar la nación de Honduras para Cristo. ¿Es eso posible? Este hombre nos está dando una cátedra con su ejemplo de que es posible incidir en una nación
desde una iglesia. Desde una trinchera eclesial, por supuesto, nuestra aspiración no debe ser menos, la de Satanás tampoco es menos. Por lo tanto, nosotros hacemos el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer y nosotros hacemos lo que nos corresponde. El Espíritu Santo hace lo que solo Él puede hacer, punto. Así es, y este programa tiene como propósito el contar estas historias, inspirar a los pastores, a los líderes, para que ellos se atrevan a soñar. Cuando le preguntaron a Steve Jobs por qué él había pensado en construir computadoras y las computadoras de esa manera como él las hace, entonces él respondió, bueno, si a Henry Ford le hubieran preguntado qué es lo que la gente quiere, ellos le hubieran dicho queremos caballos más rápidos, pero él les entregó el vehículo. Y eso es lo que hace la diferencia. Y lo que estamos diciendo con este programa, lo que nos ha dicho Misael Argeñal, es de que es sine qua non, un requisito sine qua non de un líder tener una visión, porque esa visión es lo que va a catapultarlo a él, va a catapultar a la gente que está detrás de él y es lo que lo va a llevar a otros niveles. Las iglesias que no crecen, que se han estancado, los ministerios que han entrado en una cuestión de ratiquencia, usemos esa palabra, permítaseme usar esa palabra, es precisamente porque la visión necesita, no hay visión o se necesita un booster, dice uno de mis amigos, para que... Un 5-hour energy, ¿verdad? Algo así, un 5-hour energy, un booster para que esa cuestión, ¿verdad? Y yo creo que la cumbre de liderazgo de la Universidad para Líderes en la ciudad de Chicago es un booster para muchos. Así es. Comenzando por mi persona. Sin duda, para mí también fue una bendición tremenda haber escuchado a estos hombres de Dios y queremos invitar a nuestros televidentes que nos visiten universidadparalíderes.com, donde puede adquirir por un precio simbólico todas estas 14 conferencias, verlas en video y bueno, y ser bendecidos ellos también. Producción dice que tenemos que irnos, pero digámosle a la gente cuál es la visión de UPL, tal cual. Bueno, nuestra visión es educar a líderes en todo el planeta. Y gracias a Dios hemos empezado, hemos llegado a 29 países y todavía seguimos avanzando. ¿Y nuestra visión es alcanzar cuántas personas? 1 millón de personas en los próximos 10 años. Señoras y señores, esa es la visión. Usted ha visto el poder de la visión. Gracias por habernos acompañado. Tenga usted un buen día.